Esta historia ha perseguido a mi familia por 4 generaciones. Cuando era niño, visitaba a mis bisabuelos a menudo. Mi bisabuelo era un hombre alto y robusto, con un sentido del humor siempre joven y vivaz. Conectamos a pesar de la diferencia de edad, y siempre esperaba con ansias nuestro tiempo juntos. Pero un día, todo cambió. Estábamos solo él y yo en la casa. Mis abuelos habían salido, dejándome a su cuidado. Recuerdo entrar a la sala y encontrarlo sentado en su mecedora. Pero no era él mismo. Estaba inquietantemente quieto, su expresión sombría, y el brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una seriedad profunda e inquietante. Podía sentir que algo andaba mal, y a pesar de mi actitud despreocupada habitual, no pude evitar sentir el peso de su silencio. Al principio no supe cómo acercarme a él. Era un niño, pero incluso entonces podía sentir la inquietud en el ambiente. Finalmente, solté de golpe: ¿qué te tiene tan achicopalado, viejo? Siempre le decía así en broma, pero hoy se sintió como un pobre intento de romper la tensión. Su rostro cambió, y una pequeña sonrisa volvió a sus labios, pero era débil, casi como si estuviera tratando de contener algo. ¿Pensarías que estoy loco si te contara una historia?, preguntó. Era tan inusual en el que inmediatamente di un paso atrás. No esperaba algo así. ¿De qué se trata la historia? Una historia de fantasmas. Me asusté un poco. Está bien, dije. Y entonces comenzó con su relato. Crecí con un hombre llamado Jeremías. Vivía en una casa al lado de la nuestra cuando yo era niño. Fuimos mejores amigos durante toda la escuela, y después de la secundaria me uní al ejército y me fui a la universidad. Perdimos el contacto por un tiempo, pero cuando regresé a casa después de 6 años en Japón, nos reconectamos. Decidimos ir de cacería un fin de semana, algo que habíamos hecho muchas veces antes. Hizo una pausa, el recuerdo claramente llevándolo a algún lugar oscuro. Sus dedos se apretaron alrededor del reposabrazos de la silla, y pude sentir que su inquietud crecía. Esa mañana, algo no se sintió del todo bien. Era sutil, solo una sensación incómoda en el estómago. Casi canceló el viaje, pero lo ignoré pensando que eran solo nervios. Jeremías también lo sintió, mareos en el camino al lugar. Pero intentamos despejarnos. El camino era sinuoso después de todo. Cuando llegamos, noté algo extraño. El lugar no se veía como lo recordaba. Había un claro que no reconocía. Y el aire era demasiado ligero. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y me fuera, pero seguí adelante. Entré en el claro, y fue entonces cuando lo escuché. Pasos, respiración. Estaba cerca, justo detrás de mí. El viento se levantó, arremolinándose en una dirección como si tuviera mente propia. Y fue entonces cuando me giré para decirle a Jeremías que retrocediera, pero él ya no estaba. Lo llamé. Nada. Silbé, pero no hubo respuesta. Mi corazón latía con fuerza y el pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta y corrí de regreso a donde habíamos estacionado, pero cuando llegué allí, su camioneta ya no estaba. Podía sentir que se le cortaba la respiración mientras hablaba. Casi podía imaginarlo, el aislamiento, la creciente sensación de pavor. Regresé furioso de que se hubiera ido sin decir una palabra. Fui directamente a su casa, pero cuando llegué, sus padres estaban sentados en la sala. Les pregunté cuándo volvería Jeremías a casa, pero me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que no tenían ningún hijo llamado Jeremías, y que nunca había sido parte de la familia. Estaba más que confundido. Empecé a buscar a su alrededor. Nadie lo conocía. Nadie había oído hablar de él. No estaba en ninguno de mis anuarios. No pude encontrar su nombre en ningún lado. Soltó una risita, pero no sonó a humor. La única evidencia que tenía era la lista de equipaje, la que habíamos hecho para el viaje. Está vieja y desgastada ahora, pero su nombre todavía está ahí, lo que se suponía que iba a traer, lo que íbamos a hacer. Pero nadie, ni una sola persona podía recordarlo.
Jeremías se había ido como si nunca hubiera existido para empezar. Luego hubo una larga pausa y pude sentir el peso de sus palabras flotando en el aire. Sus ojos estaban distantes ahora y la tristeza era palpable. Quería decir algo, pero me quedé sin palabras, atrapado en el mismo silencio fantasmal que él. Sin saber qué hacer, finalmente lo abracé. Parecía perdido en su propia mente y empecé a preocuparme de que estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Cuando mi abuelo vino a recogerme, le mencioné que pensaba que mi bisabuelo podría necesitar más ayuda, que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Pero entonces mi abuelo me detuvo antes de que pudiera decir nada más. Todavía no está perdiendo la cabeza, dijo mi abuelo, con voz firme. Pero había un brillo extraño, casi temeroso, en sus ojos. Ha estado contando esa historia desde que yo era niño. Se la contó a tu padre también. Yo le creo. O al menos creo que él se la cree. Esas palabras me inquietaron. Mi abuelo no creía en fantasmas ni en extraterrestres ni en nada sobrenatural. Así que para que él dijera eso, la sangre se me heló. Nunca he olvidado esa historia. Ni la lista de equipaje. Todavía la tengo en mi poder, en realidad. Desgastada por el tiempo, pero el nombre Jeremías permanece. Un recordatorio de algo que no puedo explicar. Y a medida que pasa el tiempo, me pregunto qué pasó realmente aquel fatídico día hace tanto tiempo. ¿Quedó Jeremías atrapado en algún tipo de fallo en la realidad y fue arrojado a otro mundo, un universo paralelo quizás, donde mi abuelo no existía? Pero confío en la historia de mi bisabuelo. Tal vez alguno de ustedes pueda entenderlo mejor que yo. Yo tenía alrededor de 8 años cuando esto sucedió. Era una cálida tarde de verano, y me habían invitado a una barbacoa en el patio trasero de mi amiga. Se llamaba Lucía. Lucía vivía en una casa con un patio trasero grande, la mitad era un patio de madera donde los adultos se reunían a charlar y reír, la otra mitad un pedazo de césped donde jugábamos nosotros. En la esquina más alejada del patio había una pequeña tienda de juegos llena de juguetes viejos y mantas, un escondite perfecto para nosotros, los niños. Lucía tenía una vecina de al lado, otra niña de nuestra edad llamada Brenda. A menudo venía a jugar y hoy no fue diferente. A Lucía se le ocurrió enviarle un mensaje a Brenda para invitarla a venir y en segundos recibió una respuesta que vendría enseguida. Lucía se giró hacia mí y me dijo, «Espera aquí, voy por ella». Luego salió por el camino que rodeaba la casa y conducía a la casa de Brenda. Y entonces, ni siquiera 5 segundos después, Brenda entró sola al patio trasero. Acababa de ver a Lucía ir por ella, pero aquí estaba Brenda entrando como si acabara de salir de su casa. Tal vez no pudo esperar y decidió venir. Fue extraño, pero no le di mucha importancia. «Hola, Brenda», la saludé. Charlamos un minuto, y luego se giró y se metió en la tienda gateando, encerrándose dentro. Y entonces, menos de un minuto después, Lu volvió con Brenda. Sentí una ola de pavor subir por mi columna vertebral. Brenda, la misma chica que ya había estado aquí, ahora caminaba de nuevo por el patio, lado a lado con Lu. Pero algo era diferente. Su cabello. La primera Brenda llevaba el pelo recogido en una coleta alta, pero el cabello de esta estaba completamente suelto, cayendo sobre sus hombros. Volví a mirar hacia la tienda, esperando ver salir a la primera Brenda, tal vez riendo, diciéndome que era algún tipo de broma. Pero la tienda nunca se movió y la única salida era la de enfrente, no había compartimentos secretos por donde pudiera deslizarse y recuerden que yo había estado justo afuera de la carpa todo el tiempo, así que no había a donde pudiera ir, ningún lugar mágico para desaparecer y reaparecer al otro lado de la casa momentos después y observé en silencio atónito como una segunda Brenda se unió a nosotras actuando como si nada pasara. Nunca le conté al Nele ni a Brenda lo que vi ese día, ni entonces ni nunca, incluso ahora de adulto me cuesta entenderlo. ¿Lo imaginé? ¿Un truco de la luz? ¿Un lapsus de memoria? ¿O la realidad falló por un breve instante?
Tenía 18 años cuando esto sucedió. Era verano y mi mamá y yo decidimos comprar pizza para almorzar. Teníamos 2 perros, Gracie, una dulzura de unos 22 kilos, y Eddie, un torbellino de 45 kilos. Antes de salir, mi mamá me recordó que los dejara salir para que no tuvieran accidentes mientras no estuviéramos. Tenían mucha sombra afuera, agua fresca y solo nos iríamos por 1 hora, así que no era nada inusual. Pasa 1 hora y regresamos a la entrada de la casa. Fui a la puerta trasera para dejar entrar a los perros. Los llamé, pero no hubo nada. Eso no era raro. No eran los mejores para obedecer. Así que volví a llamar. Aún nada. Entonces probé con la voz de enojo de mamá. Esa nunca fallaba para hacerlos correr. Pero me encontré con más silencio. Un nudo se me apretó en el estómago. Salí y revisé debajo de la casa. Nuestra casa estaba elevada como unos 30 centímetros del suelo, a pesar de nuestros esfuerzos por bloquear el espacio debajo, los perros estaban obsesionados con meterse allí. Pero cuando llegué a la rejilla, nuestro bloqueo seguía intacto. Ahora mi mamá se unió a la búsqueda. Peinamos todo el patio trasero. Nuestro patio estaba cercado con una valla de privacidad de casi 2 metros de altura, demasiado alta para que la saltaran. No había agujeros cavados debajo de la valla y el portón estaba cerrado con candado, y las 2 puertas laterales que daban al exterior estaban cerradas por dentro. Simplemente no podían haber salido. Entramos. Mi mamá ya había revisado la casa, pero volví a revisar. Cada habitación, cada esquina, cada armario. Busqué debajo de las camas, detrás de los muebles, en la bañera, en todas partes. Exploramos todos los rincones y recovecos imaginables. Pero no encontramos nada. Y estos no eran perros pequeños que pudieran haber sido fácilmente escondidos. Eran un perro de 45 kilos y una perra de 22 kilos que ahora habían desaparecido por completo. El pánico se apoderó de nosotros. Las únicas otras explicaciones posibles eran imposibles. ¿Alguien los robó? Eso no era desconocido en nuestra zona. Las peleas de perros eran comunes, y Eddie parecía de una raza que a menudo buscaban. Con un nudo en el estómago, saltamos al coche y condujimos por el vecindario, buscando hasta donde pensamos que podrían haber llegado. Nada. Regresamos a casa derrotados. La casa estaba bien cerrada, tal como la habíamos dejado. Me dirigí al patio trasero, listo para gatear debajo de la casa por última vez, y mi mamá fue a su habitación a publicar sobre nuestros perros perdidos y empezar a hacer volantes. Y entonces me grita que entre. La voz de mi mamá resonó por toda la casa con puro pánico, y corrí adentro y me quedé helado. Ahí estaban. Eddie movía la cola de arriba a abajo y trotó hacia mí. Gracie lo siguió, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Me giré hacia mi madre, que estaba pálida como un fantasma. «Están ahí». Justo ahí, susurró, señalando sus camas. Las mismas camas que habíamos revisado una y otra vez. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado todo el tiempo. Puertas cerradas, ventanas cerradas, sin forma de entrar o salir. Nos hemos quebrado la cabeza buscando una explicación, pero nada tiene sentido. ¿Se desvanecieron de la realidad? ¿Saltaron entre líneas temporales? ¿O los tomaron y luego los devolvieron? Lo que entonces plantea la pregunta de ¿cómo? Estaban tan tranquilos. Nada de esto tiene sentido. Soy un hombre de unos 40 y tantos años del sur, criado como bautista del sur, y mi fe ha sido mi fundamento desde que tengo memoria. Pero lo que pasó en los últimos domingos realmente removió los cimientos de mi fe. Trabajo medio tiempo como guardia de seguridad nocturno los fines de semana. Es un trabajo bastante fácil, usualmente tranquilo. Hasta hace unas 4 semanas. Eran alrededor de las 5 de la mañana de un domingo, apenas 3 horas antes de que terminara mi turno, cuando sonó el teléfono.
Era Toby, el tipo que me releva a las 7 de la mañana cada fin de semana. ¿Qué onda, viejo? Voy a llegar unas horas tarde. ¿Problemas con el carro? Sí, claro, solo llega lo antes posible. Eso arruinó todo mi día. Normalmente llegaría a casa, me ducharía, me cambiaría y llegaría a la iglesia a tiempo. Pero con Toby llegando tarde, no había forma de que llegara. Está bien, iré al servicio nocturno, me dije. Para cuando Toby finalmente llegó, yo solo quería irme a casa y dormir. A unos 6 kilómetros del trabajo, noté algo. Un letrero al costado de la carretera. Iglesia Cristiana de la Comunidad, 10 kilómetros por este camino, y una flecha apuntando a la izquierda. Nunca lo había notado antes, pero no era sorprendente. Realmente no tomaba ese camino durante el día. ¿Por qué no? Iglesia es iglesia, ¿verdad? Giré por el estrecho camino rural, que serpenteaba y se curvaba entre densos árboles. Entonces la vi. Una iglesia de madera blanca, impecable. Y detrás de ella se alzaba un pequeño cementerio antiguo con lápidas, sus grabados demasiado desgastados para leerlos desde la distancia. Pero algo en ella se sentía raro. Me estacioné y entré. El interior olía ligeramente a madera vieja y algo floral como rosas secas. En el momento en que entré, la congregación se giró y me miró al unísono. Lo que inmediatamente me llamó la atención fue su ropa. Los hombres con trajes oscuros, zapatos lustrados y camisas de cuello rígido. Las mujeres vestían largos vestidos, guantes de encaje y sombreros adornados con flores, cintas y cosas así. Incluso los niños vestían camisas abotonadas, calcetines hasta la rodilla, zapatos de cuero lustrados. Se veía raro. Especialmente para mí, todavía con mi uniforme de trabajo. Sacudí la incomodidad y tomé asiento cerca del fondo. El sermón fue hermoso, y los himnos sonaban como si hubieran sido cantados a la perfección, como si hubieran sido ensayados durante años. Una vez que terminó el servicio, la congregación permaneció arraigada en sus asientos, y el pastor, un hombre delgado y alto con ojos hundidos y una sonrisa cálida pero inquietante, caminó directamente hacia mí. Bienvenido, hermano. Soy el pastor Pablo. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Su voz era suave. Los demás permanecieron sentados, sus ojos fijos en mí. Tenemos una reunión de negocios esta mañana, continuó el pastor Pablo, su sonrisa nunca vacilando. Pero nos encantaría que nos acompañaras el próximo domingo. Algo en la forma en que lo dijo se sintió más como una orden que como una invitación. Le di la mano, asentí y reí. El segundo domingo, para ser honesto, no sé por qué volví, pero algo en ese lugar me atraía. Cuando llegué, la iglesia se veía exactamente igual. El estacionamiento estaba vacío cuando llegué, pero las bancas estaban llenas. Y cuando entré, todas las cabezas se giraron al unísono. Pero esta vez su expresión fue más cálida, como si ahora me reconocieran. Algunos se acercaron a mí, estrechándome la mano. Qué bueno verte de nuevo, ¿estás pensando en unirte a nosotros? Su voz era suave. El servicio fue igual que la última vez, himnos similares cantados en perfecta armonía, y al final el pastor Pablo me saludó una vez más, su sonrisa nunca vacilando. Sabía que volverías. Cada semana era más o menos como puede ser la iglesia a veces. Y se volvieron más acogedores. Pero había algo en mi instinto que me decía que no debía seguir volviendo, lo cual era raro porque siempre había ido a la iglesia. Entonces, esa mañana, mi pastor Gary me llamó. Siguió contándome que me había extrañado en la iglesia y me preguntó si todo estaba bien. Conocía a este hombre desde hacía mucho tiempo, así que no era inusual que se preocupara por asegurarse de que no me hubiera pasado nada. Le expliqué la situación con el trabajo y cómo solo estaba explorando esa iglesia por un corto tiempo. Me preguntó el nombre de la iglesia y le dije que era la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Entonces lo escuché decir y hacer una larga pausa. Le pregunté cuál era el problema. Dijo que no estaba seguro, pero hasta donde él sabía, esa iglesia había desaparecido.
Había sido tragada por un terremoto hace más de 100 años. Me reí por teléfono y le dije que tal vez la habían reconstruido. Le dije que lo vería de nuevo el próximo domingo, y gracias por la preocupación, y prácticamente fue el final de la conversación. Pero al día siguiente no podía sacudirme la sensación de inquietud, así que volví. Después del trabajo conduje hasta el camino donde había estado la iglesia. Pero cuando llegué al lugar, no había nada. Solo un campo con cercas y árboles que nunca habían estado allí antes. Confundido, me estacioné y salí del auto mirando a mi alrededor. Realmente debería haber estado aquí. No tenía explicación de a dónde se había ido esta iglesia. Pensé que tal vez solo aparecía los domingos, pero no quería tentar al destino y decidí no volver nunca más. Pero este incidente se ha quedado en el fondo de mi mente durante mucho tiempo. ¿Con qué demonios estaba lidiando? Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.